empezamos entonces. Yo tengo 4 laboratorios ya. Y hay que ver primero el primer laboratorio de la segunda unidad, que tiene 3 ejemplos. ¿Ya? En el primer ejemplo es el caso número 3, ¿no? No, 4. El último caso, donde la entrada que se va a analizar está escrita desde dentro del código fuente. O sea, en consola no pongo qué es lo que se quiere analizar, sino que está acá. Eso es lo que se va a analizar. Porque lo normal, miren, lo normal es que yo pase system.in aquí al constructor. Miren, mi clase se llama ejemplo 2. De ejemplo 2 creo un objeto llamado A. Y en el constructor yo le paso system.in. Pero este caso es distinto. Mi clase se llama ejemplo 1. De ejemplo 1 creo un objeto que se llama A, puede ser cualquier nombre, y al constructor yo le paso un string reader, ¿no? Ese string reader en su constructor recibe la cadena que se quiere analizar. Es decir, esto de acá, ustedes dirán, yo quiero analizar esto, ¿por qué no le paso directamente lo que quiero analizar? Lo que pasa es que en el constructor siempre tiene que recibir un flujo de entrada. System.in es el flujo de entrada por defecto del sistema. En cambio, una cadena es un objeto que es simplemente una cadena y no es un flujo, ¿no? Entonces tengo que crear un string reader. El string reader sí lo recibe sin problema, porque el string reader sí es un flujo. Y en este caso voy a hacer que el string reader lea en base a esta cadena. O sea, lea lo de esta cadena y lo pase acá. O sea, es simplemente un envoltorio, ¿no? Para que esta cadena se convierta en un flujo y ahí sí sea aceptado, ¿no? Acá puede ser cualquier nombre, como ustedes saben. Y eso tiene que recibirse acá. Y luego mi flujo se llama SR de string reader. Y le paso SR y ya está. Si yo quisiera cambiar la entrada, por ejemplo pongo XYZ, tendría que volver a compilar desde JavaCC, porque es un cambio al código fuente. ¿Sí? Esa es la desventaja de esta forma. En las demás formas, si yo solamente quiero cambiar la entrada, no es necesario que ejecute desde JavaCC, solamente desde el último comando. Pero en este caso, como la entrada está en el código fuente, es necesario que ejecute nuevamente desde JavaCC. ¿Sí? Como dice acá, está ignorando la entrada a prueba 1 txt y evalúa el string b. Ahora le hemos cambiado el nombre, el string cadena. O sea, ¿qué pasa si está con esta forma y yo ejecuto lo siguiente? Así yo le pase esto de acá, que es la entrada por defecto, como aquí no se usa, lo va a ignorar. O sea, yo lo puedo pasar, sí, se puede pasar, no hay error, pero se va a ignorar, o sea, no tiene sentido. Por eso lo normal es que solamente escriba ahí. ¿Sí? Ya bueno. Entonces acá, este programa de acá es realmente corto, solamente lo que quería el profesor era que entendamos el funcionamiento de esto, ¿no? Porque si observan acá se define una regla que se llama A mayúscula y que reconoce la A minúscula. Entonces cada vez que encuentre esto va a decir que se encontró A, ¿no? Pero si se dan cuenta, no está encerrado entre paréntesis y con asterisco. Por lo tanto, acá no va a dar error, porque encuentra una vez la regla y acaba el programa. En cambio, si todo esto estuviera así, ahí sí daría error el programa. ¿Por qué? Porque encontraría A, pero trataría de buscar más y ya no cumple, entonces daría error. ¿Sí? Este es solamente el ejemplo 1, que es para entender entrada desde el código fuente. ¿Sí? Hasta ahí normal, ¿verdad? O si tienen alguna pregunta me pueden decir. Aquí ya lo cerré sin querer. Ya. En el ejemplo 2, lo que se quería era demostrar cómo es el uso de las variables globales. ¿Sí? Entonces lo que aquí se hace es crear el objeto A de la clase analizadora y le pasamos la entrada del sistema por defecto, ¿no? Que es system.in, y luego hacemos esto, y entonces cuando vemos esto significa que
lo que se ingrese va a estar interpretado por este método. ¿Sí? Pero hay que ver los tokens. Tenemos dos reglas y una regla local. Cada vez de que vean el numeral, quiere decir de que esta es una regla local. Una regla local se caracteriza porque simplemente sirve para definir otras reglas más generales. Por ejemplo, 4 dígitos es la aplicación de 4 veces la regla local. 3 dígitos es 3 veces la regla local. Y como observan, en los métodos puede aparecer 3 dígitos, 4 dígitos, 3 dígitos, pero jamás en los métodos puede aparecer una regla local, porque esto de acá es como decir una regla inexistente, que solamente sirve para definir estas reglas de acá. Y ahora ustedes dirán, pero ¿y por qué no simplemente lo borro? Lo que pasa es que si nosotros lo borramos, aquí en el código aceptaría n dígitos, es decir, si yo pongo 7 dígitos juntos, 8 dígitos, 9 dígitos, en vez de dar error, que es lo que queremos, los va a aceptar, porque va a decir, allá, ahí aparece 9 veces la regla dígito, ¿no? Entonces ponemos el numeral para que la regla dígito no exista y solamente acepte o bien 4 o bien 3 según lo estipulemos. ¿Sí? ¿Más o menos? No entiendo para qué es el 3 o el 4. ¿Qué hace ese 3 ya. o ese 4? Esto de acá es como que yo ponga así, ¿ve? ¿Sí? O sea, tiene que haber acá un dígito, que puede ser 1, acá puede ser 9, acá puede ser 8, por ejemplo. 3 veces seguidas. No es opcional, ¿no? Sino que tienen que haber siempre 3, significa. Esto acá significa que tiene que haber siempre 4. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, acá el skip que siempre es similar, ¿no? Entonces, como les decía, el método que se llama es inicio. Quiere decir que la entrada que se va a analizar tiene que basarse en lo que está acá. Hay que suponer que se tiene la siguiente entrada ya. No, este es del ejercicio 1. Esto de acá. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes vean así código todo mezclado, lo que tienen que hacer es simplemente reconocer la expresión e ignorar lo demás. Por ejemplo, esto que está entre llaves se va a ejecutar una vez que se reconozca toda esta expresión, pero en sí lo que principalmente deben observar es la expresión que se debe cumplir. La expresión que se debe cumplir es la expresión que define el método código, seguido de un guión, seguido de 3 dígitos, seguido de un guión, seguido de 4 dígitos. ¿Y código qué es? Es simplemente 3 dígitos. Y que cuando encuentre 3 dígitos va a ejecutar esto. Y ahora, ¿qué es esto de acá? Esto de acá consiste en tomar el token, que es los 3 dígitos. .image es para convertirlo a cadena. Lo convierte a cadena y esa cadena se guarda en código ARIA. ¿Qué era código ARIA? Era un string global. Ahora, una pregunta que tal vez estén haciendo es: ¿y cuándo uso token T? ¿Cuándo hago esto de acá? Bueno, eso es decisión de ustedes, cómo lo prefieran manejar. Por ejemplo, acá lo que yo estoy haciendo es crear un objeto token llamado T. Estoy haciendo que ese objeto token reciba lo que reconoce esta regla, que serían los 3 dígitos. Es decir, lo reconoce, captura esos 3 dígitos como token y lo guarda acá. Si yo lo quiero salvar de manera general, tengo que guardarlo en código ARIA, que es mi variable global. Pero si yo acá le pongo simplemente T, va a dar error. ¿Por qué? Porque código ARIA es un string, en cambio T es un token. Al momento que yo pongo image, ya lo estoy convirtiendo a cadena. ¿Ya? Entonces, cada vez de que vean un token T, con un T igual acá, y con un T.image acá,
es equivalente a que yo no cree el objeto token, a que no lo reciba, sino que lo use directamente. Esto de acá también es posible. Ajá. Cuando no creo ninguna variable token, puedo escribir token como palabra reservada. Va a ser automáticamente este token de acá y lo va a convertir a cadena y lo va a guardar acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Una pregunta que tal vez estén haciendo es: ¿qué pasa si corto todo esto de acá y lo pego en vez de código? También funcionaría. Sería exactamente lo mismo. Solo que muchas veces en los ejercicios se suele separar así, porque estas expresiones no solamente es una regla, sino más reglas, ¿no? Ahora ustedes dirán, si esto, ¿dónde está? Si esto es lo que se quiere reconocer, entonces ¿por qué no el profesor agarra y pone su regla que se llame teléfono, que esté conformado por 4 dígitos, no, 3 dígitos, ¿no? Que esté conformado por 3 dígitos, seguido de un guión, seguido de 3 dígitos, seguido de un guión, seguido de 4 dígitos, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué no hace eso? Y la verdad es que sí se puede hacer esto, pero lo voy a comentar ya. ¿Saben por qué? Porque si yo hago esto de acá, toda la regla es teléfono. O sea, yo acá pondría así. Olvídense lo demás ya. Yo acá pondría así. Y podría reconocer esta regla. Pero cuando yo quiera mostrar solamente el código de área, que sería esto de acá, si yo hago esto de acá, system.esto, y digo el código de área es token.image, está bien. El problema es que, como saben, el token es todo y yo estaría mostrando todo, y no es lo que quiero, sino que solamente quiero mostrar esta parte. Por eso las reglas que yo creo son 3 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, y en un método defino el formato general y solamente tomo una parte de él. Esa es la razón, la diferencia de lo que veníamos viendo hasta antes. Antes yo escribía como regla todo y podía mostrar todo el token. La diferencia de ahora con ahora es que defino toda la expresión en un método y solamente muestro una parte de ese método. O sea, lo que se quiere mostrar solamente es el código de área. Ajá, en este caso, ¿no? Solamente reconocer esta parte de acá. Sí, eso es porque es así global. Si no fuera global, es necesario que yo acá haga return. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el que sigue, que sería acá, creo. Ya bueno, en este otro ejemplo de acá, el método main es igual, usamos la entrada del sistema, ¿no? Avanzamos entonces, ahí está nuestra regla 4 dígitos, nuestra regla 3 dígitos y la regla local dígito, ¿no? Y aparece lo que se conoce como un string buffer. Hay que crear rápidamente un bloc de notas y vamos a decir cómo es el funcionamiento de esto. Voy a crear un string buffer. ¿Qué nombre le podemos poner? Lo más normal es que nuestro objeto se llame con las iniciales, cuando no sabemos qué nombre ponerle, ¿no? Pero podría ser cualquier nombre. Lo puedo llamar buff, ¿ya? Mi objeto string buffer se va a llamar buff. Entonces lo instancio. Ahí está. ¿Y para qué me va a servir? Para yo poder hacer lo siguiente: buff.append y cuando lo quiera mostrar voy a hacer lo siguiente: buff.toString. Es la manera de usar el buffer. O sea, si se dan cuenta, el string buffer sería solamente un buffer que me permite concatenar strings normales para luego mostrarlo todo. Ahí estás usando la
Ahí ya. O sea, yo el append lo uso antes de mostrarlo para concatenarlo, y al final, ya una vez que está todo concatenado, cuando yo escriba esto de acá, en pantalla va a salir todo junto ya. ¿Sí? ¿Por qué el toString? Porque siempre lo que recibe este método tiene que ser un string, ¿no? Y un string buffer no es directamente un string. Entonces lo convierto a string con este método de acá. ¿Sí? Voy a guardarlo por si acaso. Ahora una pregunta, ¿cómo se dice? Del millón. Yo le digo, profesor, si yo voy a concatenar, ¿por qué mejor no hago lo siguiente? Creo mi string buff, que esté vacío, y lo que quiero concatenar le pongo buff más igual, y si quiero concatenar más le pongo más igual porque es un string, y cuando lo quiero mostrar solamente hago esto. ¿Se puede hacer? Le dije en clase. Sí, me dice. O sea, cuando vamos a unir cadenas, puedo usar o un string buffer con su método append, o puedo usar otro string más con su método más igual. Eso ya depende de cómo mejor les parezca. Yo al menos usaría este de acá. Pero si quieren seguir lo que él hace, también podemos seguir esto de acá, que tampoco es muy difícil, ¿no? Ahí acá es donde aparece el uso. Ahora, si ven esta expresión, cualquiera se marea. A mí hasta me duelen los ojos. ¿Qué pasa entonces? Como les dije antes, lo que tenemos que hacer es fijarnos simplemente y reconocer la expresión. O sea, ignorar esto de acá. Primero, miren lo que está seleccionado ya. Esto significa de que cuando encuentre una expresión código, va a guardar la respuesta que devuelva este método acá en CArea y va a ejecutar esto. Entonces yo solamente me fijo en las expresiones código, guión 3 dígitos, guión 4 dígitos. Es lo único que debemos ver primero, ¿no? Solamente vemos código, guión 3 dígitos, guión 4 dígitos. Y si se dan cuenta es igual que el que ya cerré. ¿Sí? Y luego de que entendemos cuál es la expresión, recién ahí comenzamos a ver lo demás ya. Allá significa que cuando reconozco un código, lo voy a guardar en CArea, y a mi string buffer le voy a concatenar CArea. Luego encontraré un guión, y cuando encuentre 3 dígitos, a ese string buffer le voy a concatenar el token que le corresponde convertido a cadena. Guión, cuando encuentre un guión no hago nada, ni guardo en variable, ni concateno nada. Pero cuando encuentre 4 dígitos, concateno el token correspondiente. Siempre cuando escribo token hace referencia al que está acá. Y luego, esto de acá, ¿qué sería? Sería todo en general, ¿no? Ajá, muestro un número de teléfono más y el string buffer convertido a cadena. ¿Y qué era código? Código simplemente es la regla 3 dígitos, pero guardo y además retorno para que se capture acá. Ajá, ya no es void, ¿no? Sino que devuelve la cadena. Reconozco el código de área y lo devuelvo para que se use acá. Ahora ustedes dirán, pero código área es global, ¿por qué lo ha devuelto? Para que demuestre que se puede devolver valores, pero en realidad es redundante, ¿no? Porque yo acá puedo poner código área y acá borrar el return y acá borrar esto. Solamente lo hago momentáneamente para que vean cómo quedaría ya. Si hago eso no hay problema alguno. Capturo el código de área acá, como es una variable global, no requiero devolverlo. Como no lo devuelvo, no lo recibe acá, sino que directamente le concateno código área. Y no hay problema porque es una variable global. Solo que el profesor quería demostrar que también se pueden enviar parámetros entre los métodos, ¿no? Por eso puso todo eso. Cambiaría void, ¿no? Ajá, cambiaría a void. Si es que ya no devuelve, cambia a void. ¿Sí? Y ahora ustedes dirán,
Y si ahora lo que hemos querido es mostrar todo junto, ¿por qué no creo su regla? Lo que pasa es que si se dan cuenta, yo estoy concatenando los números, pero nunca los guiones. O sea, se podría decir que este programa recibe como entrada esto y muestra como salida esto. ¿Correcto? El hecho de que aparezcan los guiones ya es opcional ya. Ajá, si uno quisiera que aparezca, mejor sería crear una regla ya, ¿no? Cuando aparece exactamente todo, lo mejor es crear una regla y poner acá simplemente la regla de manera directa, ¿no? O acá cuando encuentre 3 dígitos yo podría hacer, ¿no?, que aparezca el guión. Más, ¿no? Sí, tienen razón. Muy bien, entonces estos son los 3 ejemplos del primer laboratorio. Ahora hay que ver lo siguiente. Acá el ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. No basta que se haya concluido. Falta un que la gente se haya escuchado. Bien, ya hay que ir en orden. Acá está el ejemplo 1. ¿Qué pasó? Ya, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3, ¿no? Acá, ejemplo 1, entrada por defecto, entonces no hay nada de especial acá. Pasamos y en los tokens, como vemos, una sola letra es local. De una a más letras es un ID. Si quisiera 5 letras, puede ser así, ¿no? ¿Cómo así un ID? ¿Qué es un ID? Un ID viene de identificador que se haría referencia al nombre de una variable. O sea, ustedes dirán, pero nombre de una variable puede contener números y otras cosas, pero puede decirse que es de manera simplificada, ¿no? O sea, ID para nosotros representa de una letra a más. ¿Sí? ¿Y lo comentado que es 5 letras? Ah, ya. Es que ese día me estaban preguntando si quiero que tenga exactamente 5 letras. Me decían, copio 5 veces esto. Me decían, no, para eso mejor está este operador justamente, ¿no? Que significa exactamente 5. Y bien, el método que se llama es inicio, por lo tanto, esto es lo que se debe reconocer. Si observan, dice identifica, luego fin de archivo. Quiere decir de que todo el contenido va a ser identifica hasta el final. Vamos a identifica. ¿Qué es identifica? Identifica es muchas veces lo que se define en el método de evaluar. ¿Y qué es el método de evaluar? El método de evaluar lo que hace es llamar al método analiza, capturar lo que le devuelva analiza y mostrar eso que le devuelva analiza. Y finalmente, ¿qué es analiza? Analiza es simplemente un ID. Y ustedes dirán, no, pero yo veo más cosas. Entonces, como les digo, la primera vez que vean un método, olvídense de todo y solamente miren las reglas, las expresiones, ¿no? ¿Qué se analiza? Un ID. ¿Qué se va a hacer con ese ID? Capturar su token en T, luego convertir ese token a cadena, y una vez que esté en cadena, las cadenas en Java tienen métodos, por ejemplo el método len. Entonces de esta cadena su longitud la evalúo. Si su longitud es mayor a 3 pero menor a 8, diré que es un código válido, y si no, diré que es un código inválido, ¿no? Es decir, este programa lo único que hace es recibir este como entrada, contar, ¿no?, cuántos hay, 5, y dice es código válido, es código válido. Este es inválido, 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 ¿no? ¿Sí? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué tanta? Es que, como les digo, el profesor supuestamente lo que él quería era demostrar que es posible devolver valores y capturarlos en otros. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer este programa, lo puedo resumir, ¿no? ¿Cómo quedaría este mismo programa sin tantos parámetros de envío, ¿no? Yo diría, en primer lugar,
que inicio debe reconocer muchas veces evaluar hasta el final de archivo. Y ya borré un método. Ahora, evaluar lo único que hace es capturar de analiza y mostrarlo. ¿Por qué mejor no que analiza muestre? Entonces acá lo que cambia es esto. Y ahora ya no va a devolver nada porque lo va a mostrar directamente. Y si quiero puedo borrar incluso esto. Pero hay que dejarlo ahí mejor. Abajo iría token nomás. Ajá, token. Y acá ya no puedo devolver, sino que acá en cambio sería Falta el primero de apertura. ¿dónde? No falta. Parece. Casi lo guardo. Hay que guardar de todas maneras. Ejemplo 1 resumido. Semana 2. También quiere. Más específico. Y ahora si se dan cuenta hacemos lo mismo con dos métodos nada más. ¿Se puede hacer en uno? La pregunta es ¿se puede hacer en uno? Y la respuesta es sí. Lo único que haríamos sería todo esto, ponerlo acá, ¿no? Sí. Y ¿Y sí, cuál es su afán del profesor por hacer un método? ahí ya. Supuestamente lo que él quería era que aprendamos más o menos a reconocer que se puede devolver un valor y cómo se captura, ¿no? Y mostrarlo. Porque después ya en los ejercicios que viene, eso de la calculadora, por ejemplo, hace bastante uso de esto. Entonces, supuestamente lo que él quería era para comprenderlo, ¿no? Pero tal vez como él escribe un poco rápido, medio que no explica mucho, medio que confundía más, ¿no? Escribe y explica. Sí. Yo lo veo que se equivoca y después ya no me da confianza. Cierto. Y ahí está, dos métodos, ¿no? Ya no Y se le puede hacer creo. en uno. Entonces, veamos el ejemplo 2. Sí podemos probarlo también, pero si no, hay que seguir viendo mejor y al final ejecutamos varios. Ya, porque le voy a dejar un ejercicio también. Ya bueno, miren, acá entrada por defecto, entonces no hay mucho que ver. Avanzamos y acá en el token se ha puesto en uno solo, ¿no? Puede ser minúscula, mayúscula o número, varias veces. O sea, puede ser número, minúscula, una mayúscula. Y ahora, acá, esta de acá es la forma de cómo mostrar un título. Si yo pongo llaves luego de una regla, estas llaves se muestran solamente cuando se encuentre esa regla. Pero antes de esta llave no hay ninguna regla, por lo tanto, esto siempre se debe ejecutar. Que sería para mostrar el título nada más, que dice ejemplo 2. ¿Sí? Luego de mostrarlo, vamos a buscar las veces que hayan la regla identifica que acabe en un punto y coma y que acabe luego en el final de archivo. ¿Dónde está? Hay que abrir la prueba de eso ya. A ver, mirando esto de acá, identifica punto y coma. ¿Qué sería identifica acá? O más bien dicho, ¿cuántas veces se llamaría a identifica? La primera vez trataría de analizar esto, ¿no? Luego esto y así. Sí, ahora hay que fijarnos acá ya, solamente en la sala. Voy a andar un poco porque no lo veo bien. ¿Ya? Esto de acá va a ser analizado por identifica. Simultáneamente probablemente también se esté analizando esto y esto. Pero solamente hay que fijarnos en esto de acá. Venimos a identifica. Identifica nos dice que tenemos un término seguido de un más término si es que hubiera. Seguido de un más término, si es que hubiera. Pero como vemos, no hay ningún más acá. Por lo tanto, todo esto se interpreta como término. Venimos a término. Término es un factor seguido de un asterisco factor, si es que hubiera, ¿no? Pero como no hay, todo esto es factor. Seguimos en factor. Factor
puede ser dos cosas. ¿Por qué? Porque hay esto. Puede ser o bien un ID o puede ser un paréntesis, identifica paréntesis. Como no hay paréntesis, esto es un ID. Lo que el analizador hace es ver si cumple con la regla ID. Y si cumple, ¿no? Que sería una minúscula varias veces. Como si cumple esa regla, en nuestro token T lo va a guardar. Y luego vamos a mostrar ese token convertido a imagen con un salto de línea. Ustedes dirán, pero acá hay un salto de línea. Entonces el profesor quiso poner otro. La única diferencia es que va a quedar un espacio vacío. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de hacer un seguimiento a los analizadores, ¿no? Hay que hacer el seguimiento a este de acá. Ahora, sí presten especial atención a esto, porque el analizador no lo hace todo a la primera, sino que comete errores. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es que identifica, va a analizar esto que está seleccionado. Ahora eso va a estar acá. Identifica es un término más un término más un término, y acá encuentra un más. Entonces, inicialmente comete el error de pensar que esto de acá es un término. ¿Por qué les digo que inicialmente? Ahorita vamos a ver. Hay que suponer que esto es un término. ¿Ya? Entonces venimos acá. Un término es un factor por un factor por un factor. Como no hay por acá en lo que está seleccionado, va a considerar que todo esto es un factor. Venimos a factor. Y factor puede ser un ID o un paréntesis, identifica paréntesis. No es un ID, porque un ID no tiene paréntesis. Y no es un paréntesis, identifica paréntesis, porque no cierra. Entonces no lanza error, sino que ve otras posibles combinaciones que podrían haber. Entonces vuelve al inicio y dice, todo esto es identifica. O sea, hace su segundo intento para reconocer. Identifica, dice, es un término más un término. Hay que suponer que todo esto es un término, dice. Y que no hay más nada. Todo eso es un término. Y un término es un factor por un factor, y como no hay eso, todo esto es un factor, dice. Y ahora, todo esto es un ID, no es un ID porque un ID no tiene paréntesis. ¿Es un paréntesis, identifica paréntesis? Sí es, ¿no? Entonces, ahora va a llamar identifica con esto de acá. Entonces, por ejemplo, ahora, viene a esto de acá, identifica. ¿Hay un más? Sí hay. Entonces, término más término. Entonces ya encontró dos. Un término y otro término. Hay que realizar el seguimiento de este primero. ¿Tiene esto? No. Por lo tanto, todo ese término es un factor. A1 es un factor. Viene acá. ¿A1 es un ID? Sí es. Entonces lo va a mostrar. Igual acá también lo va a mostrar. Entonces el resultado por pantalla va a ser A1, Enter, C2. O sea, no es que lee paréntesis 21 más, no es que lee ahí abajo, ya no es una idea. Entonces lee el paréntesis, luego manda identifica y luego va a tomar al A1 esta vez como un término. Y de ahí recién va a considerar con la suma. ¿No es que hace eso? Sí, pero inicialmente me parece de que comete el error de pensar que esto es un término. Porque si te das cuenta, dice lo que está antes de un más es un término y lo que está después de un más es un término. Entonces, inicialmente piensa esto, pero al ver que no cumple, dice, ah, ya todo tiene que ser un término. ¿Sí? Porque dice, esto acá es un término, esto acá es un término, no cumple. Entonces supone que todo es un término y que acá puede haber algo. Pero como no hay, todo es un término. ¿Sí? No, ahora hay que seguir viendo el ejemplo 3. Ahora acá viene el caso número 3, justamente de allá también, donde lo que se lee es el arg0. Entonces ustedes dirán, ¿por qué hay líneas comentadas? Es que el profesor escribió el for. Como saben, esto es un for each o un for each. ¿Qué es un for each? Voy a escribirlo acá ya. Si yo quiero recorrer un array list, por ejemplo, de empleados y quiero mostrar la información de cada uno, muchos hacen esto. Estoy haciendo.
Muchos hacen esto, dicen para un entero i desde 0, mientras que i sea menor a listado.size más i. Entonces voy a del listado obtener el empleado de la posición i y voy a llamar a su toString y eso lo voy a mostrar. ¿Correcto? Es lo que se suele hacer, ¿no? Pero con un for each la vida es más fácil. ¿Por qué? Porque yo digo voy a crear un objeto empleado llamado e que se va a encargar de recorrer a todo el listado y lo que voy a mostrar es e.toString. Cuando vimos lo de las colecciones vimos que se puede usar un iterator. Otra forma es el for típico y otra forma es el for each. Tipo, nombre temporal, listado que se está recorriendo. Esto de acá se suele usar cuando a mí no me interesa la posición. Si yo quiero mostrar la información de todos los empleados, no me interesa la posición. Por eso simplemente pongo acá. Pero si yo quisiera decir información del empleado i, acá no puedo hacer eso, porque no hay un índice acá. Simplemente recorre todo y va obteniendo cada empleado en e. ¿Sí? Entonces si yo quisiera recorrer, por ejemplo, args, que es un arreglo de string, lo que tendría que hacer es decir string, crear por ejemplo un string s y hacer que recorra args. Solo que el profesor en vez de ponerle s le puso arg sin s, que sería cada argumento del arreglo args. Eso solamente le puse nombre, puede decirse para confundir. Entonces acá cada argumento de args se recibe en arg sin s y para cada uno de ellos se quería evaluar. O sea, lo que el profesor había escrito en la pizarra era esto. Pero acá hay algo extraño, porque como yo les dije, lo único que vamos a hacer es uso del argumento 0 nada más. Entonces tener un for no tiene sentido, porque solamente hacemos uso de un argumento. Entonces escribimos el nombre de todo el listado y específicamente nos centramos en su posición 0. Llamamos a un método evaluar y le pasamos esa cadena de allí. ¿Qué es lo que hace evaluar? Evaluar recibe la cadena y quiere que se analice esa cadena, pero como yo bien les dije al inicio, no puedo pasarle directamente la cadena acá al constructor, sino que tengo que envolverla en un string reader. Entonces creo un string reader que se llame a y que se base en esa expresión, y recién el string reader es el que yo le paso al constructor. Y ahora voy a crear otro y voy a copiar esto solamente para decirles una forma equivalente de decir esto. ¿Sí? Primero hay que borrar esto de acá, esto de acá y ya. Miren, el profesor pone reader a. Esto es posible gracias al polimorfismo, porque reader es más general que string reader. Pero si yo quiero, mejor pongo así. Ahora, otra cosa adicional. Yo puedo crear un objeto de ejemplo 3 que lo voy a llamar objeto y lo voy a instanciar ahora. Esto solamente para demostrarles cuál es el equivalente de eso, ¿no? Creo un objeto del ejemplo 3 cuyo constructor reciba el string reader que se construyó en base a la expresión, y luego voy a devolver lo que devuelve el método de inicio invocado desde ese objeto. Otra forma de hacerlo, en una línea ya. Allá, miren. Correcto. Lo que recibe el constructor del analizador es un string reader que se construye en base a la expresión.
La expresión construye al string reader y el string reader construye el analizador. Y luego invoco. La diferencia es que el profesor hace esto, dice, creo la instancia y como lo voy a usar una vez nada más, directamente uso esa instancia y hago que esa instancia llame a inicio. Y por lo tanto devuelvo inicio, porque ahí ya no estoy devolviendo el objeto ya, sino que ahí estoy devolviendo la respuesta a inicio que es invocada por esta nueva instancia. ¿Sí? Entonces, como les digo, otra forma sería agarrar esto y desaparecer el método. Entonces todo esto de acá depende ya de cómo lo comprendan mejor. Pero acá creo que se me fue uno. Ah, no, está bien. Está bien, voy a guardarlo por si acaso ya. Ejemplo 3. Una línea. Ya. Ya. Hay que seguir entonces ya. Ahora, en este ejemplo de acá lo que el profesor hizo es mostrar una suma nada más. Una suma, una simple suma. El token es un número que se compone de 1 a más dígitos. Creo un token T1, un token T2. Y aquí, como les digo, no observen todo, sino observen la expresión. ¿Cuál es la expresión? Un número más un número. Y ahora ya consideremos las variables. Cuando encuentre un número lo guardaré en T1. Encuentro el más. Cuando encuentre el número que esté después del más, guardo en T2. Y al final lo que voy a devolver es la suma de esos números. Recordemos que T1 es un token. Al poner T1.image se convierte en un string. Pero al ser string no se pueden sumar, sino que lo tengo que convertir a un entero. Pero un entero solamente me serviría a mí para números que estén, por ejemplo, hasta el 10 a la 6, digamos. Más allá ya no lo va a almacenar ya. Y como se quiere que sea una calculadora que acepte números gigantescos, vamos a, en vez de integer.parseInt, vamos a usar long.parseLong, que significa un entero largo. O sea, un entero que puede ir incluso hasta 10 a la 15, me parece, más o menos. Ya. Long.parseLong convierto esta cadena más, esto acá también lo convierto, y como ya están convertidos, ahí sí se puede sumar. Se van a sumar y se va a devolver ese valor sumado como un long. Y eso se va a captar acá, que va a ser devuelto y va a ser mostrado acá. ¿Sí? Y con eso acabamos el segundo laboratorio de la... Estamos a la mitad ya. ¿Sí? A ver. Ahí, si quieres poner más números, acá tendrías que poner lo siguiente. Hay que hacer un ejemplo ya. Parte. A ver, pregunto, ¿cómo sería para crear una calculadora que sume números de hasta 10 a la 15 o más? Y que acepte varios, ¿no? Sumandos, pero solamente para suma nada más. Entonces, esto lo tengo que generalizar. Si quiero que haya al menos una suma, le pongo el más. Si quiero que acepte incluso sin sumas y el número mismo sea mostrado como resultado, le pongo asterisco. Entonces, T1 va a ser el valor inicial, si te das cuenta. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo acá a este nivel, se va a ejecutar una vez nada más. Porque va a decir, ya, va a haber varias veces y al final ejecuto esto. No. Yo quiero que se ejecute para cada número. Como es para cada número, aquí tiene que ir las llaves. Y para cada número yo voy a decir lo siguiente. Ya, voy a tener acá un log que se llame acumulado y uno que se llame cambio. ¿Sí? Entonces cuando yo encuentre el primer número, voy a guardar en acumulado. ¿Qué voy a guardar? long.parseLong de T1.image. ¿Sí? Y luego por cada número que yo encuentre, si te das cuenta está dentro del asterisco,
por cada número que yo encuentre, voy a convertir ese número a long, y eso lo voy a ir acumulando en mi variable acumulado. Y ahí está. Ahora, yo voy a poner enters para que se observe mejor, ya. No quiere decir que en la entrada tiene que estar con enter. Primero yo voy a encontrar un número. Cuando lo encuentre lo voy a guardar en acumulado, ese número que encuentre. Y luego, por cada vez que yo encuentre más número, más número, más número, por cada uno que encuentre, en acumulado le voy a ir sumando la conversión a long de ese valor. O sea, al momento de tener 1 más 2 más 3, al momento de querer la respuesta, primero va a salir 1 más 2 más 3, ¿no? Luego va a salir 3 más 3. Y luego va a salir 6, algo así. Ah, ya. Pero estos valores, esto de acá, ten en cuenta que es internamente. Internamente, claro. Cuando quiero que se muestre, entonces aquí ya pondría en general, ¿no? Y solamente voy a devolver el acumulado nada más. ¿Cuándo se usa su variable cambio? ¿Cómo? Ah, tienes razón. La variable cambio quería para guardar acá esto convertido a cambio. O sea, quería hacerlo así, ¿ve? Pero se va a extender. Quería hacerlo así, ¿ve? Cambio igual. Y ahora acumulado más igual cambio. Para que esté más ordenado. Hay que llamarlo ejemplo 3 extendido. Ya. O sea, como les digo, por más que yo ponga enters, no interesa, no quiere decir que va a cambiar la entrada. Solamente es para que yo lo observe mejor, puede decirse. Cuando encuentre un número voy a guardar ese número. Lo voy a guardar como acumulado. Luego, por cada vez de que yo encuentre más número, voy a ejecutar esto, que es guardar en cambio ese segundo número y es ir sumando acumulado ese cambio. Y esto, que es más general, es la devolución de cuando ya se sumó todo, ¿no? Eso va a llegar acá, que va a ser devuelto nuevamente y va a llegar acá y se va a mostrar. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta pueden decir, porque esto es la base para entender la calculadora al 100%. Tal vez una calculadora. Sí. ¿Está bien? Si no, hay para. Si me hubiera querido decimal, que lo hubiera cambiado el long, nada más. Ah, ya. Eso de ahí es el que justamente les voy a proponer para más de un rato. Guarda su pregunta por ahí. Miren, en realidad no sé qué pueda venir en el examen ya. Porque como es con código no creo que ponga calculadora ya. Las ideas que creo que puede venir uno es un ejercicio como he puesto ahí en la pizarra, donde solamente tomamos lo que está, no tomamos todo, sino una parte nada más y lo mostramos al final concatenado. Es una forma, ¿no? O sea, concatenar mensajes entre paréntesis, ignorando los demás. Es una idea de que creo que podría venir. 2 es hacer la calculadora con decimales. Y 3 es hacer la calculadora incluyendo potencia. Ya, eso lo vamos a hacer. Pero al final, cuando ya hayamos comprendido todo. Nos pasemos rápidamente al otro lado que sigue. Hay que ver ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Vamos a cerrar esto para que no haya conflicto. Aquí, por ejemplo, ¿qué caso del que esté en la pizarra allí sería este modo de entrada? La cuarta, ¿no? Cuando está en el código fuente nada más. Si se dan cuenta, el string reader basado en la cadena, solo que ya no se ha creado un string aparte, sino que se ha puesto la cadena directamente. Ya vamos a inicio. Entonces lo que se va a analizar es todo esto de acá. Es C
o sea, el profesor la considera esto como una flecha, que quiere considerarlo como si fuera un solo símbolo, la S, un operador, la A, un operador y un número, ¿no? Entonces acá lo que el profesor ha puesto es esto, miren. Él quiere considerar a la flecha como un operador. O sea que cuando encuentre igual y flecha, se reconozca directamente como flecha y no como símbolos. O sea, el profesor acá solamente lo único que quiere es demostrar el uso de este de acá. Es decir, quiere que símbolos sea una regla para cualquier símbolo, excepto para la flecha, excepto para la línea vertical. ¿Sí? O sea, él dice así: ¿qué es símbolos? Símbolos es la repetición de una o más veces de esta regla o de esta regla. O sea, puede ser esta regla, seguido de esta regla, seguido de otra vez esta regla, y así, ¿no? Puede saltar de acá para acá, y eso junto escrito. Entonces acá dice: como símbolo acepte el igual, pero es igual tiene que estar seguido de cualquier símbolo que no sea el mayor. Este acá es complemento, ¿no? Cualquier símbolo que no sea el mayor. O sea, puede ser punto y coma, puede ser un número, puede ser una letra mayúscula, minúscula, puede ser signo de pregunta, cualquier cosa, ¿no? Todo excepto el mayor. Entonces, si se dan cuenta, cuando encuentre igual mayor, jamás va a ser considerado acá porque no se incluye, sino que va a ser considerado como flecha. Entonces yo dije, ¿qué pasa si pone igual y a la otra iteración pone uno de estos? Porque si se dan cuenta, acá significa cualquier símbolo excepto el igual, excepto la O. Cualquier símbolo excepto el igual, excepto la O. Entonces yo digo, voy a poner un igual y a la otra voy a poner acá el mayor. Pero no se puede. ¿Por qué? Esto es complemento, pero no quiere decir que se pueda dejar vacío. O sea, esto de acá no acepta el igual. El igual solito no lo acepta. Tiene que ser el igual seguido de un carácter, que no puede ser el mayor, pero que tiene que haber un carácter siempre. O sea, esto de acá no es opcional, sino que tiene que haber un carácter ahí, pero que no sea este. Por eso no hay forma de hacer que el analizador se confunda, que confunda la flecha con otros símbolos, ¿no? Y el programa es solamente eso, que cuando encuentre una flecha va a decir flecha y lo va a mostrar a la flecha. Solamente demostrarlo, solo que la intención de esto de acá era demostrar el uso de esto, ¿no? Pero es lo que te permite leer como símbolo al igual y al mayor ahí los dos juntos. Es para evitar que acá haya esa combinación, ¿no? O sea, cualquier combinación excepto esa. Entonces si yo no quisiera que acepte, por ejemplo, esto de acá, lo único que tendría que hacer es poner que acepte el mayor seguido de cualquier cosa excepto el igual, ¿no? Y nada más. Solamente le había puesto para responder una pregunta que me habían hecho. Bien, el ejemplo 2. Acá viene ya la calculadora, pero es una calculadora con paréntesis, con más y con por, nada más. Y no resuelve, sino que solamente dice si la expresión es correcta o si no lo es. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya está. Miren, esto de acá nuevamente toma del argumento. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ejecute yo voy a poner Java ejemplo 1, espacio, y ahí lo que quiero que se analice. Por ejemplo, ABC, A más B, ¿no? Siempre de un espacio. Si yo le paso prueba txt, lo va a ignorar. Bueno, sigamos. Ya, yo voy a llamar inicio. En inicio no voy a mostrar nada, simplemente voy a reconocer reglas. Quiere decir que si acabó inicio, se va a mostrar esto. Si llegó a este punto, quiere decir que no hubo error. Pero si en inicio hubo error, esto de acá jamás llega a darse porque hace el salto hasta acá, que es donde se atrapa la excepción. Ahora usted dirá, ¿pero qué es throwable? Cuando estudiamos lo que son las excepciones, sabemos que en general todas las excepciones heredan de
exception, y asimismo exception implementa throwable. ¿Qué quiere decir? Que acá yo es lo mismo que pusiera exception. ¿Y qué quiere decir eso? Que es una excepción general que sin importar qué error se dé, lo va a captar acá. Si yo quisiera ser específico, dijera catch number format exception, error porque se trató de convertir una cadena a número, y así. O sea, se veía es en general ya. Ajá. Cualquier excepción que se haga se va a capturar acá nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las excepciones implementan esta interfaz, ¿no? Y cuando encuentre el error sale del sistema, del programa. Ahora una pregunta, ¿es necesario o varía en algo si yo borro esto? Miren bien, acá hay una regla, pero acá hay simples caracteres sin nombre para su regla. ¿Varía en algo si yo lo borro? Y la respuesta es que no varía. Pero hay que dejarlo por si acaso, porque para acordarnos que el profesor lo puso, ¿no? Porque en realidad no varía, como les digo. Si es que yo acá le pusiera un nombre a esto de acá y lo llamara, por ejemplo, por, entonces acá escribiría por. Pero si no lo voy a hacer, sinceramente, no es necesario ponerlo acá. Sería solamente como un recordatorio para decir que estos caracteres se van a usar después, ¿no? Pero yo lo puedo borrar y no afecta en nada. Solamente tenemos un token que es un dígito a más. Tenemos el método de inicio que lo que hace es identificar todo lo que está antes del fin de línea. Identifica es un buscar más un buscar más un buscar. Buscar es un elemento por un elemento por un elemento. Y un elemento es un número o paréntesis y regresa de nuevo a inicia. A identifica, ¿no? Para que reconozca cualquiera que esté entre paréntesis o no. Y bien. Y ahora sí viene el ejemplo 3. Donde solamente se reconoce también. Ese programa de ahí lo habrías podido hacer también con cualquiera de las anteriores, no con la 4, con la de cada pizarra. Así. Sí, o sea, todos los programas pueden usarse con cualquiera de los que querramos. Cualquiera de las 4 formas de la entrada, ¿no? Sí. Como les decía, si no nos dice nada, lo más normal es que usemos system-in nada más. A menos que nos especifique y nos diga recibir la entrada por argumento, o que la entrada esté en el código fuente, ¿no? Ahora bien, aquí solamente para seguir reconociendo expresiones y decir error si es que está mal, ¿no? Y ahora acá el profesor puso un switch. Como sabemos, un switch recibe un entero, que en este caso sería el entero devuelto por el método analizar, que en caso de que sea -1 va a cerrar. Y acá sí tiene un poco más de sentido, porque acá recién se han puesto nombres a las reglas. O sea, acá si lo borro ahí sí da error. Ahora, acá sinceramente yo pienso que el profesor ha exagerado al poner todo esto, porque no era necesario hacer tantas cosas. Porque él dice, yo voy a devolver un código dependiendo de la situación que se encuentre. Y cuando llega al final del archivo voy a devolver -1 para que salga. Y eso la verdad que es un poco extraño, porque normalmente si hay un error el programa sale por sí solo ya. ¿Sí? Pero de todas formas. Entonces él dice, si encuentro identifica seguido de un salto de línea, devuelvo 1 para que siga. Si encuentro un salto de línea solito, devuelvo otro valor, pero sigue el programa normal. Y cuando llego al final, devuelvo -1. Solo cuando es -1 va a salir. O cuando encuentre el error, ¿no? ¿Qué significa? Puede ser un por o un entre. Por o un entre. ¿Qué es buscar? Puede ser un más o menos y así. ¿Sí? O sea, es una variante nada más. Pero todavía no resuelve, solamente dice si está bien o si está mal. Y ahora pasamos al último laboratorio donde ya resuelve ya. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir estos de acá. ¿Puedes prender la luz, por favor? Porque medio que no se ve, ¿no?
medio que me mareé un poco a veces. No estoy durmiendo. Va a salir un flash. No, mentira. Sí lo creo. Ponle pausa 5 segunditos. Dice por aquí. Somos. Ya bueno, acá es la entrada por defecto, ¿no? Ahora sí hay que ver qué hizo. Ah, ya, acá el profesor medio que no sé qué le pasó. Porque miren, creó un token que se llama número y que cuando se encuentre diga número. Identifica es solamente un número. O sea, este analizador lo único que hace es recibir como entrada algo así. Y va a decir número 3, número 8, número 9. No sé, creo que está calentando. Y ahora ya el ejemplo 2 ya. Ah, acá ya viene una calculadora ya que sí resuelve. Pero hay varias formas de hacer la calculadora, ¿saben por qué? Porque yo puedo recibir los resultados por argumento o puedo mostrarlo directamente desde los métodos que encuentro. Por ejemplo, acá la entrada es por argumento, o sea, tiene que escribirse Java ejemplo 1 espacio y ahí la operación. Y el resultado va a ser total y el valor que se devuelva. En este caso estoy instanciando y desde esa instancia estoy llamando a inicio. Y eso que devuelva lo voy a guardar en total y lo voy a mostrar. Mi único token es un número de uno o más dígitos. Y acá empieza todo. La idea es, para la calculadora, de que tengamos métodos recursivos, de forma que si no encuentra una suma en un primer nivel, busque una multiplicación, y si no lo encuentra, diga que eso es un número o bien una expresión entre paréntesis, ¿no? Donde esa expresión consiste en volver al inicio nuevamente. Por eso el profesor decía que era recursiva, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es simplemente suma, una única suma hasta el fin de archivo. Cuando encuentre algo que sea una suma, va a guardar en todo el resultado de esa suma y lo va a devolver. ¿Y qué es suma? Suma es una expresión multiplica seguido de un más multiplica, de un más multiplica. Como ven, hay dos variables. Esta variable sirve de acumulador. ¿Por qué? Porque el primer multiplica, que puede ser una multiplicación o bien un solo número, lo va a guardar en sum. Luego, en caso de encontrar un más multiplica, va a guardar ese segundo valor en X y lo va a ir sumando, acumulando por cada vez que encuentre esto. Y eso infinitas veces. Y ahora esto, como ya está fuera, que es más general, luego de haber acabado todo, va a devolver eso que se había acumulado. Que bien podría ser el valor inicial o el valor acumulado en caso de que hayan habido máses. ¿Y qué es multiplica? Funciona de la misma forma. El acumulado lo voy a guardar en mul, que va a ser el primer operando. Y en caso de que hayan operandos a la izquierda, a la derecha, lo va a ir guardando en X y lo va a ir multiplicando y va haciendo que se acumule. Y al final de todo voy a devolver ese resultado. ¿Y qué es elemento? Elemento puede ser o bien un número. Cuando sea un número lo voy a devolver. ¿Para qué? Para que aquí se pueda guardar. O para que aquí se pueda guardar. Y cuando sea paréntesis, suma paréntesis, voy a devolver el valor de X, donde X es esa suma. Y esa suma implica volver al inicio. E implica buscar si hay sumas, si es que hay pores, multiplicaciones. Y así sucesivamente hasta acabar con todo, ¿no? La lógica no la entendí. Hay que hacer el seguimiento ya para alguno. A ver, yo voy, por ejemplo, voy a ingresar esto. Ya. Voy a ingresar eso. Y hay que hacer el seguimiento. Se llama a inicio. Inicio dice, hay una suma antes del final del archivo. O sea, todo esto es... Sí. Luego dice, ¿esa suma qué es? Es un multiplica más un multiplica más un... O sea, ¿esto qué es? Multiplica. ¿Y esto qué es? También multiplica. No varía. Ajá. Multiplica es lo que está antes del más y lo que está después del más, ¿no?
Entonces hay que analizar primero el 4. El 4 es multiplica. ¿Y qué es multiplica? Es un elemento por un elemento, pero no hay por. Entonces, 4 ¿qué es? Un elemento. ¿Y un elemento qué es? Un número. Y voy a devolver ese valor para que quede acá y que sea devuelto. Entonces, hasta ahí tengo 4 como resultado, puede decir. Ahora, ¿esto de acá qué era? Dijimos que eso era un multiplica también. Ya, entonces, 8 por 9 es un multiplica. ¿Y qué es un multiplica? Un elemento por un elemento por un elemento, donde el primer elemento se guarda en mult. O sea, mult vale 8. Y por cuantos pores haya, lo que voy a hacer es guardar ese elemento que sigue en x y multiplicarlo. O sea, voy a guardar el 9 en x y lo voy a multiplicar, quedando 8 por igual 9. Es decir, esto de acá, como saben, equivale a esto. Mult es igual a mult por x. ¿Sí? Equivale a eso. Lo voy a comentar por si acaso, ¿ya? Mult es igual a mult por x. Entonces voy a ir acumulando y al final voy a devolver esto. O sea, voy a devolver 72. De forma que acá, en el suma que se llamó al inicio, voy a tener esto de acá, que es el 4, más el valor de multiplica, que es 72. Y va a dar sum 76. Y lo voy a devolver acá, que se va a guardar en tot. Y lo voy a devolver el 76. Y acá se va a mostrar, ¿no? ¿Sí? Ahora eso se hace un poquito más complejo si es que agrego paréntesis, porque en el caso de que yo agregue paréntesis, esto de acá no va a ser un multiplica directamente, ¿sí? Sino que todo esto lo va a reconocer en base a esto de acá y va a decir esto es un elemento y esto es un elemento. ¿Sí? De forma que como esto es un elemento puede ser paréntesis, suma paréntesis, y ahí ya se va todo descomponiendo, ¿no? ¿Sí? Ahora el ejemplo 3 era que nos pidió que nosotros lo hagamos, que era incluir el menos y el entre. ¿Sí? Entonces tenemos dos versiones, una en la forma en que yo lo hice y otra en la forma en que lo hizo el profesor. Luego ustedes ven cuál les parece mejor, ¿ya? Yo creo que al final voy a usar el del profesor también porque, o sea, es más extenso, pero tal vez se entienda un poco más. Ya miren. En primer lugar hay que darle un empujón a todo esto, ya, porque está muy allá. ¿Cómo era? No me acuerdo. Línea. Desindentar. Y bien, primero hay que ver lo de la forma que yo lo hice, ya. Miren, acá teníamos algo que se llamaba suma y teníamos algo que se llamaba multiplica. Luego teníamos algo que se llamaba elemento. Entonces yo le he cambiado, en vez de suma le he puesto operación. Operación puede ser una suma o una resta también. Todo lo que yo encuentre antes del fin de archivo es una operación. Y una operación es un factor más un factor o menos un factor, y esto se repite las veces que sean necesarios. O sea, eso me permite reconocer esto. Las veces que sean necesarias. Y eso ya está reconociendo ya gracias a esto de acá, ¿no? Que puede ser un más o un menos. En el caso de que sea un más, voy a guardar ese factor en x y lo voy a acumular. En el caso de que sea un menos, voy a guardar ese factor en x y lo voy a acumular. Y al final voy a devolver eso. Sí, igual que antes, solamente que ahora he puesto una O y le he puesto el menos ahí. Y ahora, en vez de que se llame multiplica, lo he llamado factor, que sirve tanto para la multiplicación como para la división. Tengo también resultado y tengo también X. Resultado es donde voy a ir acumulando todo. ¿Cuál es la expresión a seguir? Un elemento seguido de un por elemento o de un entre elemento las veces que haya. O sea, ya reconoce esto, ¿no? Si era un por, lo voy a multiplicar. Si era un entre, primero voy a decir si es que es 0. Si es que x es 0, diré que no se permite y hago que acabe el programa. Y si no, simplemente lo voy a dividir. Al final de todo voy a devolver el resultado. Y por último tenemos el elemento que no ha cambiado, que es un número o bien esto.
acá operación, como ven, para que regrese al inicio. ¿Sí? Y ahora, por último, la forma del profesor. O sea, siguiendo la idea del profesor, más bien dicho. Miren, en inicio tenemos suma hasta el final de archivo, que es lo normal. Luego, suma es una resta, más una resta, más una resta, y resta es el que está exactamente después, ¿sí? O sea, los operandos van a ser el método que sigue. Por ejemplo, suma es una resta más una resta más una resta, y acá está resta. Resta es un multiplica menos un multiplica menos un multiplica, y acá está multiplica. Multiplica es un divide por un divide por un divide por un divide, y acá está el divide. Y por último, el divide es un elemento entre un elemento entre un elemento, y acá está el elemento. Y finalmente el elemento es un número o bien una suma encerrado entre paréntesis suma, para que pueda regresar al inicio y aplicar el botón. Acá en vez del if que yo puse, el profesor puso un trie y un catch, ¿no? Si hubo un error al intentar hacer esto, capturamos la excepción acá y diremos que error división entre 0. ¿Sí? Es igual. De ahí ya, como vamos a tener los códigos a la mano a la hora del examen, ya vemos cuál de los dos usar, ¿no? Depende de ustedes. Y bien, ahora sí viene lo que les iba a proponer. Yo les voy a dar un momento para que ustedes intenten hacerlo, y si no, yo les ayudo luego ya.